Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bien, hoy os voy a presentar el tema de la lírica del barroco, que es una continuación del tema anterior. Quiero que los veáis juntos, ¿vale? El del Renacimiento y el del barroco, ¿vale? Porque en cierto modo están muy vinculados. Ahora lo diremos con más detalle, ¿vale? ¿Por qué? Bien, comenzamos entonces con el siglo XVII en España, algunas pinceladas históricas que las tenéis en vuestro libro, ¿vale? Voy a recordar las páginas, son 196, 197, partimos de ahí, ¿vale? Partimos de ahí y las páginas siguientes, a partir de ahí, ¿vale? De ese tema, del tema 12 creo que es, ¿vale? Bien, bueno, pues yo no estoy siguiendo tanto el libro, pero en cierto modo va a ser prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo que estoy diciendo aquí. Por lo tanto, leos lo que viene en el libro, pero estudiaros preferiblemente lo que estoy poniéndose aquí en pantalla porque para eso lo estoy haciendo, colgar este PowerPoint, ¿vale? Bien, Felipe III, Felipe IV y Carlos II son los reyes de esta época. En el sentido, acordaos, ¿vale? Reyes católicos, Carlos V, Felipe II, siglo XVI, siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Bueno, pues tampoco son nombres tan distintos, se repiten, luego no es tan difícil acordarse y creo que por cultura general está bien que lo sepáis. Pero más allá de por cultura general, quiero que entendáis que este periodo histórico es muy importante en nuestro país porque supone un momento decadente a nivel político y a nivel económico en el país, ¿vale? Y en las diferentes posesiones que tiene España, ¿vale? Por ejemplo, las Américas y en ciertas partes de Europa. Tened en cuenta que los Habsburgo es una monarquía, eso es una dinastía corte imperial, ¿vale? Que viene del imperio austrohúngaro. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que estamos ante muy vastas posesiones que tiene en este momento España, pero que va a perder en gran parte a partir de la paz de Westfalia, que se pierden gran parte de esa hegemonía que tenía España y a partir de aquí va a suponer como una mayor decadencia, ¿vale? Es como el punto de inflexión, ¿vale? Hay dos puntos de inflexión, es decir, dos puntos como de cambio con respecto a la estabilidad y a la tranquilidad que había en el siglo XVI por el poderío que había. En 1598, ¿vale? Que supone un momento de bancarrota, ahora lo vemos, y el 1648 con la pérdida de hegemonía tras la guerra de los 30 años. ¿Vale? Digo así todo muy rápido para que dar como pinceladas, ¿vale? Con las que se os queden algunas históricas. Bien, la bancarrota, como digo, bueno, pues hay un momento de crisis económica, ¿vale? En gran parte por la expulsión de los moriscos se va a desencadenar una mayor crisis económica, aunque se produce antes la bancarrota. Pero bueno, que la expulsión de moriscos también supone una pérdida de un montón de trabajadores en el campo y por lo tanto esto implica que haya una mayor pérdida económica. Pero la bancarrota se supone, sobre todo, hay que entenderla como, digamos, una explotación enorme de los recursos que se habían extraído de las Américas y que se dilapidan todos esos recursos rápidamente, es decir, se gastan en nimiedades, en tonterías, en lujo, ¿vale? Y no va a parar a una industria como se estaba haciendo en otros países europeos. Por lo tanto, digamos que se gasta rápido, todo ese dinero se gasta, hay una deuda enorme y esto va a significar una crisis económica muy fuerte. ¿Vale? Esto sumado a que hay también como hoy el coronavirus, pero mucho más fuerte, ¿vale? Una peste que se produce en la primera mitad del siglo XVII, que también diezma muchísimo a la población. Y luego hay que tener en cuenta que he dicho estos reyes, ¿vale? Los he nombrado, pero hay que tener en cuenta que quien gobierna realmente son sus válidos, es decir, son como ministros, figuras de reconocido prestigio, ¿vale? Con muchos títulos que van a gobernar por los reyes. Porque los reyes no tienen ni siquiera capacidad política intelectual para poder gobernar. Y esto va a suponer, en cierto modo, una corrupción, un nepotismo, es decir, enchufismo de toda la vida, lo que es la corrupción por intereses particulares. Se va a producir, pues bueno, una serie de mecanismos, una serie de actitudes políticas que van a conllevar pues una corrupción y una decadencia política. ¿Vale? Y con esto creo que es suficiente. Que veamos del apartado histórico en nuestro país. Bien, siguiendo por las características del barroco, esto lo habréis visto en historia, chicos, seguramente. Bueno, por lo tanto aquí no voy a hablar tanto de lo que es la lírica, sino que voy a dar unas pinceladas,
más a nivel cultural, a nivel artístico, ¿vale? Es decir, en las artes pictóricas, estamos hablando de por ejemplo, de un José de Rivera, estamos hablando de un Zurbarán, estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de Velázquez, ¿vale? Estamos hablando de diferentes figuras muy conocidas en las artes plásticas. Bien, la característica más importante es el pesimismo. Estamos diciendo que es un momento de un terremoto histórico, social, económico, pues lógicamente eso se va a el arte de nuestro país. Aparte, la exageración y la deformación. Pues hombre, si hay una situación tan pésima, porque fijaos que todas estas características son como si pusiéramos un menos en matemáticas. Yo me acuerdo así, como, bueno, como un ejercicio mnemotécnico de recordar y tal. Yo me lo imagino como si fuera un signo de negación, ¿vale? Es decir, exageración, deformación, contrastes, dramatismo, pesimismo, patetismo, es todo como negativo, ¿no? Todo como malo. Pero en cierto modo no es malo, porque estamos en una época, no lo he dicho, que se conoce con el marbete de Edad de Oro de la cultura hispánica. Digo cultura hispánica porque va más allá de lo que es la península, es decir, todas las posesiones en aquel momento de España, ¿vale? Es decir, las Américas también se produce toda esta revolución cultural, ¿vale? De la que vamos a hablar, de la que estamos hablando. La exageración y la deformación, como decíamos, de la realidad, caricatura y sátira, es decir, se va a llevar a los extremos del realismo, es decir, más allá de ser realista, se va a intentar crear incluso humor, de manera ingeniosa, como si fueran las típicas caricaturas de las caras, ¿vale? Que esto luego se va a conocer con el nombre de esperpento, gracias a Valle Inclán, ¿vale? Un autor del siglo XX. Pues aquí ya se comienza con esta tendencia, este gusto por la deformación, por lo que es un poco ridículo, ¿no? Por ejemplo, no hay que ir más lejos, sino pensar, por ejemplo, en Quevedo y en Góngora, como esa rivalidad que ya os sonará desde primaria seguramente, que se ve el de érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? Que es un soneto de Quevedo hacia su eterno rival, que era Góngora, ¿vale? Bien, por lo tanto, esa caricatura y esa sátira, ese humor y tal. Contrastes y opuestos, bueno, luces y sombras, tragedia y comedia, oscuridad, luz, fuego, hielo, antítesis, ¿vale? Es decir, contrarios. Les gusta mucho porque crea como un dramatismo mayor y es como que impacta más, ¿no? Emocionalmente. Y en ese sentido está vinculado con un gusto por la creatividad, por llegar a experimentar con el lenguaje hacia, digamos, cotas de expresividad que no habían existido hasta entonces, crear cosas muy particulares de las emociones de cada autor, no siguiendo solamente la imitación de autores previos, ¿vale? Como había hecho, por ejemplo, Garcilaso, que copia a Petrarca y a Ausiàs March y a poetas del momento italianos, sino que aquí lo que tenemos es un Quevedo y un Góngora que dicen, venga, yo voy a utilizar aquí esta expresión que no ha utilizado nadie, ¿vale? Y voy a, ¿vale? Hacer todo como muy complejo, como no se había hecho hasta entonces. Y aquí lo que tenemos, lo que os iba a decir, importante, el espectáculo de masas, es decir, el teatro, ¿vale? Va a ser como hoy el fútbol, va a ser los sabréis ya, también os sonarán los corrales de comedias, ¿vale? La gente pues iba, más que a ver teatro como tal, iba a relacionarse, ¿no? Socialmente con los vecinos, con la gente de diferentes clases sociales, para cotillear, para marujear. Todo esto está muy de moda y por lo tanto lo social y el teatro, ¿vale? Tenía muchísima importancia, lo social, quería decir. Es un espectáculo de masas, como hoy el fútbol. Y además, esto lo va a utilizar la monarquía y los poderes fácticos, lo van a utilizar para inocular su visión del mundo, ¿no? Como hacer propaganda, como si fuera propaganda política, del rey es bueno, los estamentos son así, no se puede saltar uno del tercer estado a la nobleza, por lo tanto es como todo muy dividido, muy clasificado, y eso lo quieren marcar desde una obra de teatro como de Lope de Vega, por ejemplo. Vale, las características de la lírica, ya yendo más a lo concreto que tenemos que tratar, ¿vale? Pero que todo está vinculado, es esa exageración y experimentación de la que os estaba hablando, ¿vale? Exagerarlo, la caricatura, todo como muy, muy recargado, ¿vale? Y muy al límite de la creatividad, ¿vale? Mezcla lo oculto con lo popular, es decir, un día se levanta un autor como Quevedo para hacer, o Góngora sobre todo, para hacer una letrilla, es decir, un romance, un poema popular, y otro día se acuesta y al día siguiente se levanta haciendo un soneto, ¿vale? Porque es lo que le pide el cuerpo, y tiene en cuenta que el lector va a disfrutar tanto, bueno, pues igual con una clase social un poco más elevada, pero que va a disfrutar
disfrutar tanto con un soneto como con un romance, porque estaba también de moda en aquella época, se pone de moda lo popular. El gusto por los versos octosilábicos, ¿vale? No solamente por el endecasílabo, que procede del Renacimiento, como os he dicho, por lo tanto, esa continuidad con el siglo anterior. Ruptura con el equilibrio y la sencillez. Bueno, significa que voy a recargar al máximo mis poemas, recargar al máximo mi literatura con figuras literarias, hacer muy complicado, muy enrevesado. Es como, bueno, aquí nace este concepto de la poesía como algo difícil para una minoría, que no todo el mundo es capaz de entenderlo. Esto típico de, joder, es que tú eres muy... No todo el mundo es capaz de entender esto, fíjate, y esta metáfora, este momento es el del barroco, ¿vale? Es el momento en el que todo se complica, todo se hace mucho menos ameno, sino que está la gracia del arte, la gracia de la literatura en este momento, concretamente, está en saber digamos, descifrar, como si fuera con un código que tienes que descifrar, ¿me entiendes? Es como la gracia está en descifrarlo con tu ingenio, con tu capacidad intelectual, con tu cultura, ¿no? De saber de todo, desde la religión, mitología, filosofía, saber de todo para comprender lo que te están plasmando en un poema. Por lo tanto, hay que ser muy culto a nivel general. Es verdad que también está el contraste, que es, se me ha ido, que es lo popular, ¿vale? También que todo el mundo puede llegar a entenderlo. Por lo tanto, es como que engloba todo, ¿vale? La lírica, por eso el barroco es muy complicada, porque es que estamos hablando de todo en general, ¿no? Desde lo más bajo, por decirlo de alguna manera, a lo más elevado y complejo. No es como que lo abarca todo, absolutamente. Dos tendencias, por lo tanto. Fijaos, dos tendencias, bueno, por lo tanto, no, quita el por lo tanto, ¿vale? Pasamos a otro capítulo. Las dos tendencias que se dan en este momento líricas con los diferentes autores que vamos a ver. Hasta aquí, ¿vale? Quevedo, Góngora, lo vamos a dividir en dos tendencias, que son el conceptismo por un lado y el culteranismo por otro, ¿vale? Culteranismo, Góngora, conceptismo, Quevedo. Lo cual no significa que estos autores no bailen un poquito y tomen elementos de otros, digamos, conceptos, ¿vale? De estos corrientes. Pero, bueno, en general, para entenderlo mejor, lo vamos a dividir en esto. No están contrapuestas. Entendemos no solo que estos autores van a utilizar de las dos, ¿vale? Sino que además no son contrapuestas. Porque tanto el conceptismo como el culteranismo, fijaos en los rasgos que os pongo ahí, son parecidos en el sentido de que los dos son complicados. Es decir, lo que os estaba diciendo, que tú lees un soneto y me da igual que sea porque hay que entenderlo a nivel de... Fíjate, es como si fuera un acertijo, una adivinanza, ¿qué me querrá decir aquí combinando estas palabras? Esto es complicado, pero también es complicado si yo te pongo una figura mitológica que no conoce ni su padre, ¿vale? Por lo tanto, aquí las alusiones mitológicas o el decir la frase completamente al revés, poniendo el verbo al final, el complemento tal, aquí en medio, o sea, al final todo es complicarlo, tanto el conceptismo, que es a nivel de ideas, de imágenes, ¿vale? Que se le crean al lector y que tiene que ordenar de alguna manera, como en ese lenguaje retorcido, con metáforas complicadas, con cultismos elevados, es decir, ¿qué es más difícil el culteranismo? Probablemente sí, porque muchas veces además toma elementos del propio conceptismo y lo lleva a un nivel aún mayor, ¿vale? Pero las dos, ¿vale? Tanto el conceptismo como el culteranismo son manifestaciones de una complejidad brutal en la forma de hacer poesía. Tenemos por un lado, por lo tanto, a Luis de Góngora, que va a ser un autor fundamental, ¿vale? Un autor, que va a escribir diferentes obras, que se le va a ser bastante recordado por obras que son muy largas, ¿vale? Que se llama la fábula de, por ejemplo, la fábula de Polifemo y Galatea, ¿vale? O sus soledades, son obras muy largas y muy, muy, muy complicadas de leer, ¿vale? Que es decir, ni aun estudiando filología, ¿vale? Que es lo que estudié yo, dices, me lo leo enseguida. No, o sea, esto no es como leer ni siquiera el Quijote, que dices, es que el Quijote, qué difícil. Para nada, o sea, esto es muchísimo más difícil. Entender a Góngora es como lo más alto, ¿vale? Por si a alguien le interesa mucho la literatura, que entiendas como esto lo más...
creme de la creme, ¿no? Es como si yo me voy a Masterchef y hago no sé qué flameado de tal, ¿no? Una cosa complicadísima, pues y súper retorcida y súper tal. Pues esto lo que Góngora a nivel poético, o sea, es como las cotas más altas de complejidad que se han escrito en la historia de la literatura española seguramente. Y bueno, podría hablar de su vida y de tal, pero sinceramente no quiero hacer muy largo el vídeo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, que entendáis que entre Quevedo y Góngora, pues bueno, fueron figuras que las dos vienen de familias, bueno, potentadas y con cierto nivel, bastante nivel social, ¿vale? En estamentos altos de la sociedad, pero a diferencia de Quevedo, ¿vale? Que Quevedo pues mantuvo ese poderío, Góngora, aunque lo perdió en gran parte, pues momentos en los que estuvo en la cárcel, ¿vale? Que era muy habitual que muchos autores acabaran en la cárcel en ciertos periodos, ¿vale? Poco tiempo, pero casi todos estos grandes autores, incluido Cervantes, pasa momentos de confinamiento aún más heavy que el nuestro, ¿no? Entonces, Luis de Góngora también va a ser una figura que vaya a sufrir mucho porque va a morir pobre, ¿vale? Va a morir pobre y con una enfermedad la que va a perder la memoria y va, bueno, ya más o menos por 1626 escribe desde mi punto de vista, sus mejores sonetos, ¿vale? Por si alguien quiere leerlos, a mí me parece fundamental ese momento de su vida en el que está desencantado por todo, ve todo de una manera súper depresiva y, bueno, pues en ese sentido es una poesía muy vital, muy subjetiva de sus dolencias, de su malestar emocional, ¿vale? Y de todo tipo, económico y demás, ¿vale? Y va a morir, como digo, pobre, a diferencia de Quevedo que no, ¿vale? Los dos son figuras que se conocieron, que, bueno, que en Valladolid concretamente, cuando fue la corte estuvo un momento histórico, unos años estuvo en Valladolid en vez de en Madrid, y allí, bueno, pues tuvieron cierta correspondencia, como sabéis, se atacaban a partir de diferentes poemas satíricos en los que digamos, como digo, se atacaban entre ellos, ¿vale? Bueno, si queréis buscar de su vida, buscadla, ¿vale? Pero no vamos a extendernos mucho más. Como os digo, en el caso de Luis de Góngora se corresponde más con lo que es el movimiento, la tendencia que va a crear digamos, sus seguidores, que es la del culteranismo, ¿vale? Con elementos muy cultos y tal, pero que fijaos que es un autor que no desprecia tampoco, aunque siempre se dice esto, no desprecia tampoco lo popular, no desprecia a las masas, porque fijaos que escribe romances, letrillas, que son poemas fáciles de entender, ¿vale? En el que tú lo lees hoy y lo entiendes perfectamente, como hay una crítica, como intenta hacer humor, ¿vale? Con diferentes poemas, ¿vale? Los podéis buscar también, podéis buscar letrillas, romances de Góngora, van a salir, ¿vale? Poemas largos, lo que os decía, la fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Estos son poemas que abundan en lo mitológico, en un montón de alusiones muy complejas, en un retorcimiento con hipérbatos, ¿vale? Esta figura literaria del hipérbaton llevada al máximo, de tal manera que te tienes que estrujar el cerebro para poder entender, ordenar la frase, ¿vale? Como si fuera un puzzle, todo un galimatías, ¿vale? Por lo tanto, ahí está, esa complejidad, y que entendáis que alterna lo complejo con lo más sencillo, y que los poemas largos, más o menos 1612, 1613, se publican, ¿vale? Por lo tanto, estamos a comienzos del siglo XVII, aunque en el caso de Góngora nace en el año 1562, si no me falla la memoria, ¿vale? Y Quevedo va a nacer más tarde, va a tener unos 18 años más, ¿vale? Que él. Bien, por lo tanto, que entendamos esto, ¿vale? Más o menos en las épocas en las que nos estamos moviendo, los años en los que nos estamos moviendo. En el caso de Quevedo, ¿vale? Fue una figura también muy interesante a nivel biográfica, porque fue un amargado toda su vida, estuvo, vamos, sufría de lo lindo, de un montón para empezar, a nivel fisiológico, tenía un montón de problemas, era patizambo, es decir, era como cojo, dicho así de manera más coloquial, tenía problemas de vista, tenía problemas de salud, era una persona muy desagradable. Esto es como se le recuerda. Es verdad que no se sabe bien del todo, también ha pasado un poco a la leyenda, pero bueno, es verdad que era una persona pues bastante arisca, zahareña, esta palabra que
bueno, ya sabréis lo que es cuando veáis el vídeo. Bueno, y esta figura literaria va a ser fundamental también en la historia de nuestro país. Yo aquí os he puesto muy poquito porque no quiero abrumaros, ¿vale? Y más en las circunstancias en las que estamos. Que entendáis que el Parnaso español es la obra más conocida, ¿vale? De Quevedo, que no lo he puesto aquí, os lo quería decir porque no os lo he escrito, que se publica en 1648, ¿vale? Y se recoge gran parte de su poesía, ¿vale? Y va a escribir una poesía, por un lado, moral o filosófica, ¿vale? En la que, bueno, pues son contenidos más trascendentes, religiosos, tal. Y luego hay otra que es amorosa, ¿vale? Poemas de amor. Una poesía que, en cierto modo, incluso cuando es amorosa, se vincula como con un sentido un poco filosófico, que es muy profunda a nivel de pensamiento, ¿vale? Por ejemplo, el de cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, ¿vale? Este es un poema de Quevedo que se llama Amor constante más allá de la muerte y que a mí me parece de los mejores poemas que se han escrito en lengua castellana, y este de Quevedo, ¿vale? Es amoroso, es como la pasión sobrepasa todo lo que son los límites incluso de la propia muerte, es como llevar al extremo todo, ¿no? Llevar al extremo de la pasión, de saber que más allá de lo que es un límite establecido como puede ser el de la muerte, yo lo voy a superar con mis propias emociones, ¿no? Porque están por encima de todo. Vale, a mí me parece que eso es algo universal, un sentimiento universal y bestial, ¿no? De comunicar. Poesía satírica y burlesca. La poesía satírica y burlesca lo hemos dicho con, por ejemplo, Érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? Bueno, pues son poemas que ridiculizan. También, por ejemplo, hay un poema muy interesante, creo que es una letrilla, en el que ataca a los médicos, ¿vale? Porque estaba muy de moda en aquel momento el satirizar, ¿no? Hacer sátiras de los médicos. Hoy que, bueno, se está reconociendo su labor y tal, pues en aquel momento era todo lo contrario. Era como, estos son unos matasanos, nos van a matar a todos. O sea, es como, bueno, pues vistos como de lo peor de la sociedad, en cierto modo. Bueno, pues si queréis profundizar más en el tema, buscad en internet, tenéis en el libro, en la página 201 de Quevedo, que no viene mucho más, ¿vale? De hecho, esto está sacado un poco del libro de texto, pero bueno, que lo veáis, ¿vale? A partir de este vídeo. Y nada más, si cerramos con esto, no quiero ser más extenso. A partir de aquí ya os pediré lo que tenéis que hacer, el proyecto que quiero que hagáis de lírica, ¿vale? Estad atentos, que habrá que mezclar, en los que habrá que combinar el vídeo anterior y este, ¿vale? Los diferentes contenidos de ambos. Venga, pues nada, un saludo y espero que paséis buena semana cuando estéis viendo esto. Venga, un abrazo.